Por PEN Bolivia Cochabamba. Para nosotros es un honor y una alegría tenerlos aquí, tantas caras amigas, bueno, y presentarles pues aquí nuestro invitado de honor, que es Rafael Aita, y yo me permito presentarles. En primer lugar, le doy la más cordial bienvenida, Rafael. Nosotros somos el PEN Bolivia, que es una red de escritores en muchísimos centros del mundo. Fue antes el Club de la Cena, se llamaba, al final de la Primera Guerra Mundial, para unir a los escritores después de una guerra terrible, viéndolos tan disgregados y adoloridos y traumatizados. Pero después pasó de ser del Club de la Cena a una gran red que vela por los derechos de expresión. Y junto con esa lucha por los derechos de expresión está también un espíritu amplio, plural, que valora la diversidad de pensamiento, la diversidad en todo sentido, la diversidad en el mundo y por tanto la inclusión. Entonces nos ha interesado muchísimo y agradezco aquí a nuestra activa socia Pilar Pedraza cuando ella nos habló de Rafael y nos interesó mucho esto de una otra mirada de la historia, ¿no? Bueno, entonces les hablo un poquito de Rafael. Rafael Aita Ramírez Gastón, ¿no? Es investigador de la historia, doctorante de la Universidad de Piura, ingeniero industrial. En la carrera de ingeniería industrial ha enseñado organización de empresas, taller de liderazgo, diagnóstico y mejora empresarial. Pero realmente él es un apasionado de la historia, es un investigador, y yo diría, leyendo todo lo que leo en internet de él, que es un gran pedagogo. Porque los maestros de historia, lamentablemente en todo lado, lo que hacen con la historia es convertirla en un fósil para los estudiantes, ¿no? Y hacernos rechazar inclusive una materia tan importante que contiene la memoria de los pueblos. Entonces, justamente Rafael, en entrevistas que él da a la prensa, él cuenta que incluso crea un personaje que es Capitán Perú para difundir y compartir sus investigaciones y una nueva idea, una otra mirada sobre la historia. Y sobre la historia, además, de los antepasados, de los incas, ¿no? Esa etapa que le hemos llamado colonia, pero que le llama la historia virreinal. Entonces es alrededor de estas temáticas que nos va a hablar esta noche y vamos a conversar, y le hemos pedido además que nos diga el tema, y nos ha dicho las leyendas negras de la historia virreinal. Entonces ya el título lo dice todo, y voy a invitar a Rosa Elena Novillo, que es miembro del PEN, que venga aquí y que nos acompañe, porque va a ser la comentarista después de la charla que nos dé antes de abrir la conversación al auditorio. También quiero decirles un poco que Rafael ha escrito estas obras. El secreto del último Inca es una novela, es una obra de ficción, pero con la temática del incario, los incas hispanos, la historia no contada de los incas del Perú, que es justamente es una de sus obras importantes. Cazando mitos, Pachacútec, el estratega del imperio. Los incas del virreinato, historia no contada de la conquista del Perú. Este libro lo tenemos acá y cuesta 100 bolivianos para quienes quieren adquirir. Rosa Elena, por favor, aquí. Muchísimas gracias. Por favor, a su lado. Muchas gracias. Encantada de conocerlo. Y entonces, Rafael, ya te damos la palabra.
Muchas gracias. Vamos a conversar acerca de esta historia poco conocida, poco contada, que es el lado que no se nos muestra de una historia tan importante como es la conquista y 300 años de virreinato que prácticamente se saltan con garrocha durante la currícula educativa. Y aquí la vamos a contar desde un punto de vista de dos incas, pero no los dos incas que siempre nos hablan, que son Huáscar y Atahualpa, sino de estos dos incas, Manco Inca y Paullu Inca. De repente, para muchos, los dos nombres son nuevos y no los han escuchado antes, a pesar que jugaron un papel protagónico durante este periodo. Ellos eran hijos de Huayna Cápac y por lo tanto hermanos o medios hermanos de Huáscar y Atahualpa, y que mucho se nos enseña que cuando Atahualpa fue ejecutado, pues se acabaron los incas y si sobrevivió alguno, pues lo esclavizaron. Y la historia nos muestra que no hay nada más lejano de la verdad. Ante la muerte de Atahualpa, Francisco Pizarro busca un nuevo inca, algo inédito también. Eso no lo hizo Hernán Cortés en México, que cuando muere el Tlatoani no buscan un nuevo Tlatoani. Pero en el Perú Pizarro sí se dio cuenta de eso, si no tendía una alianza con los incas de Cusco, porque los incas de Cusco estaban en guerra con los atahualpistas, o como ellos los llamaban, con los de Quito, y veían en Pizarro un mayor aliado ante los atahualpistas, que los veían más como enemigos que a los mismos españoles. Entonces Pizarro entra junto con Manco Inca, y de repente nos va a sorprender esta imagen, ¿no? Porque dice, oye, pero si es un inca, ¿por qué está montando a caballo y está usando un escudo y armadura? Y es que claro, ya Manco Inca conoció a los españoles, conoció sus técnicas de guerra, asimiló esas técnicas de guerra también, así que Manco Inca montaba a caballo, usaba armadura y seguía las estrategias de guerra que trajeron los españoles. Pero al inicio eran aliados. Entran a Cusco y esta alianza se mantiene hasta que Pizarro sale de Cusco y viaja a Lima para fundar la ciudad de los Reyes. Y el hermano de Francisco Pizarro, Gonzalo Pizarro, lamentablemente no tuvo ese tacto, esa astucia política, y se enemista de forma muy abusiva contra Manco Inca, y Manco Inca comienza una rebelión. Y ahí comienza pues esta dinastía de los incas de Vilcabamba, porque Manco Inca hace prácticamente un reino, hace un reino paralelo en Vilcabamba, con 4 incas que mantuvieron pues su reinado en este lugar. Pero el hermano de Manco Inca, que está acá al costado, llamado Paullu Inca, Paullu Inca mantuvo su alianza con los españoles y siguió apoyándolos en el Cusco. Y de hecho, el libro del historiador cusqueño Donato Amado nos menciona este pasaje, porque dice: al final de todas las campañas realizadas a favor de los españoles, Paullu Inca pidió ser bautizado. Y he copiado este pasaje un poco para romper también este mito y esta leyenda negra que se nos dice que los españoles vinieron a imponer a sangre y fuego su religión y su estado y su política y su forma de hacer las cosas. Y vamos a ver pues que
fueron los incas los que supieron leer el escenario, leer el tablero de juego, y de esta manera saber adaptarse ante la nueva realidad. Pues Paullo Inca pide ser bautizado, convertido a cristiano por el comendador Juan Pérez Arriscado, de la Orden de San Juan. Le puso por nombre Cristóbal Paullo Inca e hizo que se bautizase su mujer, doña Catalina Toctoxica, descendiente del Inca Roca, sexto Inca del Tahuantinsuyo, de la Yubicaquirao. Con ella se casó en la Santa Iglesia y tuvo dos hijos legítimos, don Carlos Inquitopa y don Felipe Inquitopa. Sucede que, bueno, continúa el libro narrando que junto con Paullo Inca piden su bautizo también sus súbditos y sus aliados. Y todo esto los lleva a convertirse en aliados de los españoles. Y acá vemos una estrategia doble, porque a Paullo Inca se le ha criticado mucho por esto. Sin embargo, últimamente también se está leyendo, se está dando una nueva lectura de que los incas seguían una estrategia doble a través de las armas o a través de la diplomacia para perpetuar la cultura andina. Paullo a través de la diplomacia y Manco a través de las armas. Si ganaba Manco Inca, restituía el Tahuantinsuyo. Si perdía Manco Inca, Paullo Inca continuaba su dinastía y el legado de los incas a través de la diplomacia, como efectivamente ocurrió. Y es que los incas siguieron teniendo poder y negociando ese poder con España gracias a Paullo Inca. Y eso es algo que no se nos cuenta. Todos los beneficios y privilegios que adquirieron los descendientes incas y las panacas incaicas gracias a esta doble jugada. Pero vamos a ver algunos casos. El caso de Carlos Inca, hijo de Paullo, llamado príncipe entre los españoles, también fue un devoto católico y fundador de la parroquia Virgen de Guadalupe en Cusco. Que dicho sea de paso, las primeras parroquias de Cusco fueron fundadas por estos incas, ni siquiera por españoles. Melchor Carlos Inca Amarilla de Esquivel, hijo de Carlos Inca, quien se casó con una noble española, María Amarilla de Esquivel. Hereda la fortuna de su padre y es regidor perpetuo en Cusco y alférez real de los incas. Y de hecho vemos acá pues su dibujo realizado por Guamán Poma de Ayala, el cronista. Él no lo muestra pues como un noble español del siglo XVI. Incluso narra que le gustaba montar a caballo, le gustaba la música barroca, hablaba español, quechua y latín. No, era un noble de la época. Igual que su hijo Juan Melchor Carlos Inca, que viaja a España junto al hijo del virrey Juan de Mendoza y le entregan la Orden de Santiago. Esta dinastía de descendientes incas que existió y tenemos registro de ellos, ¿no? No es como nos cuentan pues que mataron a Atahualpa y pues sí se acabó. No, es el último inca. No, continuaron su dinastía en Cusco negociando esta alianza con los españoles. Y Paullo Inca logra que Carlos V institucionalice a las familias incaicas. Las familias incaicas se agrupaban en panacas. Una panaca es como se denominaba al clan familiar de los incas. Por lo tanto, existieron 12 incas entre Manco Cápac y Huayna Cápac. Cada uno tenía su panaca. Estas 12 panacas fueron institucionalizadas por Carlos V gracias a la colaboración de Paullo Inca durante la conquista. O sea, Paullo Inca negocia, obtiene que se legitimice, que se institucionalice a las familias de los descendientes incas en una institución que se llamaba el Consejo de los 24 electores del alférez real del Inca, y que se llamaba así porque lo constituían 24 electores que votaban por el alférez real del Inca.
24 porque 2 representantes había de cada una de las 12 panacas. Y ellos votaban por este alférez real, que es el que vemos en la imagen. El alférez real del Inca era el que llevaba el estandarte del rey. Por eso es que ven que lleva un estandarte rojo en la mano derecha, ¿no? El rojo eran los colores de Castilla. Y sobre la sien llevaba la mascaipacha, que era la borla del Inca, que era el símbolo de poder de los incas, pues desde antes de la llegada de los españoles. Y era elegido una vez al año, donde salía en procesión, representando a los descendientes incas, que para 1603 sumaban un total de 567 nobles, ¿no? Entonces, vamos, no eran pocos tampoco. De hecho, había más incluso que en el mismo México, que también tenía una cantidad importante de nobles. Y como había dicho, usaba pues la mascaipacha, llevaba el estandarte real en las procesiones, como vemos en la serie de cuadros del Corpus Christi que se encuentran en el Palacio Arzobispal de Cusco, ¿no? Entonces vemos al alférez real portando el estandarte del rey en la mano derecha y también el sol en el pecho, ¿no? El sol de los incas, ¿no? También lo vemos así, de esta misma manera, en la procesión de Santiago, este Santiago Apóstol, o en la procesión del Corpus Christi, ¿no? Acá vemos arriba que está la custodia con la Eucaristía, que está siendo llevada en procesión, y debajo está el alférez real del Inca, que en este caso no está llevando la mascaipacha en la cabeza, ¿no? Sino un ciervo la lleva en un cojín delante de él, muy cuidadosamente colocada por el autor de esta pintura justo debajo de la Eucaristía, ¿no? Como poniendo la corona del Inca a los pies de Jesucristo. Era un mensaje muy simbólico el que se mostraba aquí, pero que nos enseñaba que los incas eran los que mantenían el orden, la política, eran la columna vertebral de Cusco. Y así como sucedía con los incas en Cusco, así sucedía con los curacas de los distintos pueblos. Sucedía lo mismo para los huancas, ¿no? En el caso pues de Jerónimo y Felipe Huacrapáucar, que eran los curacas de los huancas, los chachapoyas, los huaylas, los chancas, los jaujas. Cada una de estas etnias mantenía un curaca, el cual mantenía su poder siempre y cuando aceptaba bautizarse y ser aliado del rey de España y no se le rebelara. Entonces, si el curaca aceptaba estas dos premisas, entonces mantenía su poder y era la bisagra, era el puente de conexión entre la administración española y el pueblo andino. Eso sucedió a través de todos los Andes, desde Ecuador hasta Bolivia. El poder lo tenían los curacas. Y en el caso de Cusco, las panacas, los descendientes incas. Aunque en el Cusco también había una etnia del sur de Ecuador, que eran los cañaris. A los cañaris los vemos acá. En la procesión también del Corpus Christi, acá estamos viendo la procesión que está entrando a la catedral, acompañada de los cañaris, que tenían el privilegio de ser el cuerpo de seguridad en el Corpus Christi. Y tenían el privilegio de ser los únicos de poder portar armas, ¿no? Por eso los vemos con lanzas. Y vemos que llevan una bandera que los identificaba y que acá la he aumentado para que la vean mejor, ¿no? Esta bandera es una cruz de Borgoña ajedrezada. Esta bandera yo la encontré en España, ¿no? Cuando fui a Madrid a inicios de año, en el Instituto de Historia Militar de Madrid estaban toditas las banderas del ejército español.
Y entre ellas encontré esta, que me tomé ahí foto. Y claro, se ven las semejanzas, ¿no? Y ahí yo dije, oye, porque este cuadro ya lo había visto en Cusco. Cuando veo la bandera de la cruz ajedrezada, dije, oye, esta es una bandera del ejército español. Está en el Museo del Ejército Español. ¿Qué hacen los cañaris con esta bandera? ¿Acaso los cañaris eran parte del ejército? Y comencé a averiguar y encontré que esta bandera ajedrezada, la cruz ajedrezada, llegó con Pedro de la Gasca. Pedro de la Gasca era conocido como el pacificador del Perú, porque Pedro de la Gasca terminó con la guerra civil entre conquistadores, ¿no? La guerra civil entre Pizarro y Almagro, o entre pizarristas y almagristas, porque Pizarro y Almagro se mataron entre ellos y los sucesores continuaron la guerra. Y el que terminó la guerra fue Pedro de la Gasca, dicho sea de paso, sin disparar de un solo tiro. Y vino al Perú con una Biblia en la mano. La historia de Pedro de la Gasca es fascinante. Yo llegué a ver su tumba en Valladolid. Él era cura. Y el rey de España, Carlos V, había mandado a Blasco Núñez de Vela, el primer virrey del Perú. Y le cortaron la cabeza a Blasco Núñez de Vela, se la cortaron en Quito. Y el rey dijo, yo ya no sé qué hacer. He enviado al virrey con un ejército y le han puesto su cabeza en una pica. Y vino este cura, Pedro de la Gasca, y le dijo, yo me encargo. Bueno, ¿cuántos soldados quieres? Ni uno, le dijo. ¿Qué? Sí. Lo único que quiero es que me des perdones firmados por ti. Con eso yo soluciono tu problema. Carlos V confiaba tanto en él que le dio su firma en papeles en blanco. Imagínense. O sea, le dio papeles que decía, te otorgo el indulto y todos tus errores contra la corona son perdonados. Yo el rey. Y firmaba Carlos V. Y le dio eso a Pedro de la Gasca, para que lo reparta quien quiera. Pedro de la Gasca se podría ser dueño del imperio hispano, si le hubiera dado la gana. Pero vino al Perú y con esos indultos los comenzó a repartir. Oye, ¿tú te has sublevado al rey? Sí, ya mira, aquí está el perdón si regresas. Y le quitó todo el ejército a los pizarristas. Gonzalo Pizarro se quedó solo con eso. Pacificó el Perú Pedro de la Gasca. Y vino con esta bandera. Entonces, los naturales vieron en esa bandera la restitución del orden y de la paz. Porque también ya estaban hartos de la guerra, ¿no? Como decía Cristóbal de Molina, después de 30 años de guerra, el Perú está destruido. Estaban hartos de la guerra. Entonces vino Pedro de la Gasca y dijo, bueno, pues esto es el orden. Y como este era un cuerpo de seguridad, comenzaron a identificar la bandera ajedrezada con el orden y con la seguridad. Y así es como llegó hasta Potosí. Y en Potosí la dibujaron con los personajes que estaban asociados al orden y a la protección, que en la creencia católica son los ángeles, ¿no? ¿Quién nos cuida? El ángel de la guarda, ¿no? Entonces, dibujo al ángel y le dibujo la bandera del orden y de la protección, pero incorporándole los colores que ya venía desde la época prehispánica y que se habían encontrado pues en ciertos tejidos y bolsas tiahuanaco. Y es así como se llega a la bandera ajedrezada de colores, que es la que vemos en este quero. Este quero, por si acaso, es virreinal. He escuchado que algunos han dicho, no, mira, esto lo hicieron los tiahuanaco, esto no lo hicieron los tiahuanaco. Yo he visto este quero en el Museo de Arte de Lima y está fechado como quero virreinal siglo XVII, dice. Entonces, el concepto de bandera no existía antes de la llegada de los españoles. Llegó con los españoles y se fusionó con los elementos prehispánicos autóctonos.
representaba el orden y la seguridad que brindaba el imperio y la iglesia a los fieles. Y es por eso que le encontramos en este cuadro. Este cuadro está en el Museo de América de Madrid. Cuadro enorme, inmenso, no es toda una pared. El cuadro es una joya. Y seguro algunos acá ya lo reconocen cuando lo han visto, ¿no? Por lo menos los que fueron a la exposición de la mañana ya saben de qué se trata este cuadro. Pero les voy a pedir que le den la oportunidad a los que no fueron en la mañana y no saben la respuesta. ¿Quién me puede decir, a ver, cómo se titula este cuadro? ¿No? Se ve bien, ¿no? A ver, de repente apagando ahí. Ahí está. Ahora sí, ¿no? ¿Reconocen el cuadro? Les digo que en Madrid lo tienen como una joya el cuadro. Es toda una pared que lo van a visitar los españoles, le toman fotos, es apreciadísimo en el Museo de América de Madrid. ¿Alguna idea del título o qué es lo que está pasando? Quizás la llegada de Toledo a Potosí. Chocó en el palo, porque es la llegada de un virrey a Potosí, pero no es el virrey Toledo. El cuadro se titula Llegada del arzobispo virrey Morcillo a Potosí. Es el título de este cuadro. ¿Quién lo pintó? ¿Saben quién es el autor de este cuadro? ¿Alguna idea? Les voy a dar una pista. Es cochabambino. Ya saben quién es, ¿no? ¿Tienen ahí un billete de 50 bolivianos? De los antiguos. Saquen su billete de 50 bolivianos y hay un rostro ahí que se llama Melchor Pérez de Holguín. Él es el autor de este cuadro, que en España es considerado una joya. O sea, en España pues lo tienen ahí como la pieza principal del museo. Acá en Cochabamba yo pregunto y no lo conocen. Y entonces yo digo, ¿qué pasó acá? Los malditos españoles racistas y desgraciados valoran más el arte de un cochabambino que la misma Cochabamba. Mea culpa, ¿no? ¿Qué nos están haciendo? ¿Cuál es la historia que nos han quitado? Imagínense. Historia pues para estar orgullosos. Esto debería ser pues un orgullo, debería estar en las escuelas, debería estar en los libros. Mira lo que alguien que nació acá y que es de la escuela de Potosí, mira la joya que ha hecho, que se admira en toda España. Pero fíjense pues cómo a veces la política, la ideología nos tergiversa, ¿no? y nos afecta. Nos quita el orgullo, nos cambia el orgullo por humillación. Y dijimos, ay, pobrecitos nosotros, fuimos humillados y vejados. Mientras tanto, en España lo valoran más que acá. Entonces, eso es lo que hay que rescatar. Bueno, me he ido al tema. ¿Por qué? Porque yo fui a España, al Museo de las Américas de Madrid, especialmente a buscar este cuadro. Yo dije, es más, yo llegué y pregunté, ¿dónde está el cuadro de la llegada del virrey Morcillo? No, me dijo, eso está en la sala principal. Primero anda comenzando desde acá. Allá, me hice todo el recorrido, pero me fui, me escapé y le tomé una foto con zoom a esta de acá. A la torre de la iglesia, ¿no? Esta de acá, que incluso ahí le dicen mayor zoom. ¿Y qué es lo que vemos en la torre que dibujó Melchor Pérez de Holguín? Acá y allá. Una huipala, bueno, dos huipalas, ¿no? Se dibujó dos huipalas. ¿Por qué? Porque era un decolonialista antiespañol que estaba protestando, bloqueando la carretera por donde pasaba el virrey. A ver, no, eso no es un bloqueo, ¿no? De ahí vienen los bloqueos.
Esto es una celebración. De los bloqueos. La bandera se utilizaba para celebrar la llegada del virrey. Entonces, meditemos de dónde vienen nuestros símbolos, ¿no? Y cómo cambian su historia en el tiempo y cómo pueden ser movidos por la política. Porque el día de hoy significa lo contrario. De repente, si el virrey Morcillo, que era arzobispo de Charcas, así que era la cabeza de la iglesia en esta diócesis o arquidiócesis, si hoy viera una huipala se pondría contento, ¿no? Diría, ah, me están recibiendo. No, no es para protestar contra usted. Pero si a mí me recibían con esto, ¿no? Felices, ¿no? Bueno, un pequeño paréntesis sobre la historia de dónde viene esta bandera de colores ajedrezada. Hay que saber bien su trasfondo para que no nos engañen. Este otro arco se encuentra en la iglesia del Triunfo de Cusco. Vemos a la Virgen María y a sus pies 6 personajes, 3 hombres y 3 mujeres, que son 3 incas con sus esposas. Fíjense que están vestidos a la usanza inca. Tienen la borla del inca en la cabeza, pero están de rodillas, ¿no? En actitud de oración. Estos representaban, según el historiador Donato Amado, a los 3 puestos de poder de Cusco: el alférez real, de quien ya he hablado, el alguacil real y el alcalde mayor. Y eso es porque el puesto de poder lo tenían los incas y los curacas. Y eso es lo que se supo negociar durante la conquista. ¿Cómo es que se negoció? Gracias al personaje que está en la imagen de allá, que fue el hijo de este otro, el hijo de Manco Inca, ¿no? Porque he hablado de Pauyu Inca y de sus hijos. Vivieron como nobles, felices y contentos en el Cusco. Eran llevados en una litera a misa, y cuando pasaban por las calles de Cusco cargados en su litera, los cusqueños agachaban la cabeza y los españoles se quitaban el gorro y le llamaban príncipe de los cusqueños. Oye, pero este otro señor se rebeló, se fue a Vilcabamba, se atrincheró ahí en medio de la selva. Bueno, su sublevación, su rebelión fue continuada por su hijo Sayri Túpac. Y Sayri Túpac negocia la incorporación del reino de Vilcabamba al reino del Perú, y se reúne con el virrey Hurtado de Mendoza y le dice: aquí cómo establecemos la paz. Y esta negociación, que fue plasmada por las crónicas de Felipe Guamán Poma de Ayala, es conocida como un translato imperi. ¿Qué es el translato imperi? El translato imperi lo define Pocock como cuando el cetro real o de un imperio pasa de una mano a otra, ¿no? Por ejemplo, el Palladio de Roma pasa a Bizancio. Bizancio es la nueva Roma. Eso es un translatio imperi. Se traslada el poder imperial. Eso sucedió con los incas y los reyes de España. Y es mostrado en los mismos cuadros. Acá vemos este cuadro que está en el Museo Larco, donde aparece la lista de 14 incas, y después de Atahualpa, Carlos V, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y los reyes de España. Y Atahualpa está en posición de entregarle su cetro a Carlos V, de la misma manera como está en este otro cuadro. Este cuadro se llama Genealogía de los Incas como reyes del Perú y los reyes de España como sus legítimos sucesores. Y está otra vez los 14 incas, y después de Atahualpa, Carlos V, que aparece como 15º rey del Perú. O sea, acá
cada leyenda dice primer rey del Perú, segundo, tercero, cuarto, 14 rey del Perú Atahualpa, 15 Carlos V, 16 Felipe II y los demás reyes de España. Entonces a mí me hace mucho ruido y yo no entiendo cómo es que el día de hoy nos dicen los españoles vinieron a arrasar, a masacrar y a borrar todo el pasado prehispánico. Y si hubieran hecho eso, hubieran puesto a Carlos V, primer rey del Perú, y lo anterior no existe. Pero lo que vemos es que se colocaron como los sucesores de los incas, ¿no? Este también aparece en el mismo cuadro. Este cuadro es del Museo de la Catedral de Lima, muy curioso, porque el pintor dejó un espacio en blanco esperando que se muera el rey para pintar al siguiente rey y se murió primero el pintor. Pero es la misma, ¿no? La misma tónica de los 14 incas y Atahualpa entregándole su cetro a Carlos V como sucesor de los incas y que así era reconocido por los curacas, por el pueblo andino y por los mismos incas. Porque los incas lo llamaban a los reyes de España como inca. Y eso nos dice Pedro de Peralta en sus júbilos de Lima y fiestas reales, que cuando Luis I de España asume el trono, le dedican una proclama que decía al heredero del grande inca español y al hijo del más augusto sol, el mayor homenaje de su júbilo. Ahora, yo siempre he leído esto y de hecho en la mañana también presenté esto mismo, pero ahora en la tarde que estuve reflexionando un poco también sobre el libro de Don Franklin que lo veo atrás, y yo no sé si esto de repente cae en una tetraléctica y que existió para ellos el inca español, el español inca, el inca inca y el español español. Se me acaba de ocurrir ahorita, así que por ahí hay para explorar si la política virreinal caía dentro de estas 4 categorías. Pero es que así los llamaban los descendientes incas, las panacas. Las comitivas de los incas cerraron su participación en la mascarada, acercándose en orden a la galería del virrey y después de un breve poema pronunciaban la exclamación «Viva el gran inca don Luis I». Igual como aparece en este cuadro, bellísimo cuadro, donde están los santos peruanos, Santa Rosa de Lima, ¿no? Santo Toribio y Mogrovejo. Y aquí también hay una frase que si la ampliamos dice a nuestro poderosísimo inca don Carlos II, augustísimo emperador de las Américas. Y es que, como dice Ramón Mujica Pinilla, la conquista española no representó para el inca virreinal un quiebre con su pasado histórico. Al contrario, las cédulas reales de Carlos V permitieron el auge de la genealogía inca, que emplea el sistema jurídico hispano para reconstruir sus linajes prehispánicos. Y un ejemplo de estas cédulas reales las colocamos acá. En los escudos de armas que les entrega Carlos V, Felipe II, a la familia de Manco Cápac, de Inca Roca, a Juan Tito Tupac Amaru, a Felipe Tupac Inca Yupanqui, les dan escudos, les dan títulos nobiliarios. Y según Francisco Allende, el rey les llamó hermanos y altezas, concediéndoles además de una condecoración propia y particular para ellos, el toisón de oro a perpetuidad, el derecho a permanecer cubiertos en su real presencia y a presidir todos los tribunales, consejos y cabildos de todos sus reinos y mantener una pequeña corte con sus correspondientes consejeros. Y es que estos señores, curacas, incas, nobles, tenían su corte, presidían tribunales, presidían cabildos, impartían justicia, tenían su ejército propio.
Fíjese acá estos cuadros, que no, ya, yo, o sea, la charla era sobre leyendas negras, ¿no? Sí. Ya, yo no debería hablar de leyendas negras, yo debería mostrar los cuadros. Yo decía, ya, ¿ustedes han escuchado la leyenda negra? Ya, miren estos cuadros. Se acabó la leyenda negra. A ver, díganme pues que estos señores eran unos pobres indiecitos oprimidos y esclavizados por el malvado español. Estos eran incas. Y los cuadros se encuentran en el Museo Inca de Cusco. He tenido la oportunidad de verlos personalmente. E incluso aquí copié lo que decía el texto del cuadro para Marcos Chihuantopa Inca, que es el de acá. Este es Alonso Chihuantopa Inca y este de acá es... El de Alonso Chihuantopa Inca está medio borrado. Si lo ven acá, recién se está... Es curioso, porque este cuadro yo le he tenido la oportunidad de verlo 3 veces y cada vez que lo leo recupera más texto. Entonces estoy esperando a que sigan haciendo la curación para seguir leyendo lo que dice. Pero básicamente dice Alonso Chihuantopa Inca, de la panaca del tercer rey del Perú, Yoque Yupanqui, que había sido el tercer Inca, el primero en bautizarse en Cusco. Parece que este fue el primero Inca que se bautizó en Cusco y por eso pidió ser dibujado con una cruz en la mano derecha. Y en la mano izquierda, el escudo de armas que le había dado la corona española a su familia. Este, entonces, es casi con la llegada de los españoles a Cusco, ¿no? Y por eso ven que mantiene una indumentaria más prehispánica, una indumentaria más inca, ¿no? Acá le ven el uncu, que es la camisa sin mangas. Bueno, de la venta Mascarilpacha. Acá a su descendiente, a Marcos Chihuantopa Inca, es más moderno, ¿no? Ya está más occidentalizado, ¿no? Ya tiene una ropa más europea. Y lo que dice su texto es: Inca caballero católico por la gracia de Dios. ¡Ah, su madre! Yo leí esto, me caí de espalda y dije, ¿esto existía? ¿No que los incas los mataron los españoles? Pero ahí dice clarísimo, ¿no? En su texto. Inca, caballero católico por la gracia de Dios y alférez real de su majestad y de estos reinos. Por Dios, el Señor empezó con la pata en alto su texto. Cacique principal con título de supremo gobernante, gobernador de las villas de Guayabamba y marqués de Oropesa. El marqués de Castelfuerte, virrey del Perú, le confirió potestad haciéndolo merecedor de ciervos cañaris y lanzas para la defensa de su persona. Y el rey Felipe V lo honró por su limpísima sangre, que ninguna institución ordinaria de esta ciudad, provincia, villa o señorío de estos reinos desconozca sus causas. O sea, este era intocable bajo la mano del rey y podía impartir justicia en cualquiera de los reinos de España. Entonces díganme pues que era un indiecito sometido y pobrecito, mancillado y humillado por los malditos españoles, ¿no? Yo no sé a quién se le ocurrió en su cabeza que esa versión iba a ir contra España. Eso va contra nosotros, ¿no? Si a nosotros nos dicen, mira, todos tus antepasados los vencieron 180 zarrapastrosos mal pertrechados. Estoy quedando mal yo, ¿no? No están quedando mal los españoles. Y no sé cómo, no fue así. Y se le dice, no, pero un momentito, no fueron vencidos así. Supieron negociar, posición de poder. Y mira, aquí están estos, tenían poder. Y eran los que mantenían la columna vertebral política de los Andes. Y se enojan, como si quisieran ser esclavos a la prepo, ¿no? Eso para mí es una incógnita que se mantiene hasta el día de hoy. Para mí eso es colonialismo. Eso es tener una mentalidad colonizada, el sentirte esclavo a la prepo. Y cuando uno te dice, no, pero así no fue, oye, mira estos ejemplos y mantuvieron un estatus, y eso más bien es quitarte el estatus de colonizado. Porque tú no fuiste colonizado, tú fuiste señor de estas tierras.
Esa es la verdadera descolonización. Pero bueno, parece que hay otros intereses políticos de por medio, ¿no? Ellos supieron negociar estas posiciones a través de matrimonios. Y precisamente en este cuadro encontramos el matrimonio más famoso de ellos. Este de acá es la familia del Inca. Saidi Tupac, Tupac Amaru primero, Titu Cusillo-Panqui, y Cusihuarmay, la esposa de Saidi Tupac. Esta es la familia de los incas de Vilcabamba. Estos son los descendientes de Manco Inca. Y Saidi Tupac, que lo vimos acá, negociando con el virrey, ahí, Saidi Tupac nos muestra el cuadro que negoció. Que su hija se case con Martín García de Loyola, descendiente de San Ignacio de Loyola, que lo vemos acá en el cuadro. Este es el santo fundador de los jesuitas. Y ellos dos tuvieron una, porque por si acaso la casa de Loyola se unió con la casa del Inca. También hay veces digo eso, por si acaso los descendientes incas se casaron con los descendientes de San Ignacio de Loyola y a los jesuitas les da un paro. Pero bueno, los de la vieja guardia saben, los nuevos ya no se los cuentan. Yo voy y se los cuento solo para ver la cara que me ponen. Esta pareja tiene una hija, que es esta de acá, y esta señora se llamó Ana Lorenza de Loyola Inca, que se casó con Juan Enríquez de Borja, descendiente de San Ignacio de Borja, de San Francisco de Borja, segundo general de la orden jesuita, también santo jesuita. Y por lo tanto, esta es la unión de la casa del Inca con las casas nobles de España, lo que obviamente ha parado bajo el símbolo de los jesuitas. Esto fue también parte del andamiaje jesuita que hicieron en el Cusco, que supieron hacer una política fabulosa junto con los descendientes incas. Se entendieron muy bien. Se entendieron tan bien que cuando expulsaron a los jesuitas de todos los reinos de España, vino la rebelión de Tupac Amaru II, que había sido formada por jesuitas justamente. Entonces comenzamos a ver que se conectan los puntos. ¿Qué es lo que dice este cuadro? Este cuadro lo he traducido acá, en este árbol genealógico. Aquí está la casa del Inca: Pachacútec Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Manco Inca, Saidi Tupac. Beatriz Clara Coya, la señora de acá, está acá. Se casa con Martín García de Loyola, sobrino nieto de San Ignacio de Loyola, que está acá. Tienen a la hija de acá, Ana Lorenza de Loyola Inca, que se casa con Juan Enríquez de Borja, descendiente de San Francisco de Borja, de la casa de los Borja. ¿Que a quién les suena los Borja? A los papas Borgia. Y acá tenemos a Alejandro VI, Rodrigo de Borja, italianizado como Borgia, que era antepasado de San Francisco de Borja. Que al mismo tiempo San Francisco de Borja era hijo de Juana de Aragón y Guerra. Su madre era de la casa de Aragón, de los reyes de Castilla y Aragón, de la casa de Trastámara. Y tienes en el mismo árbol genealógico a dos papas, Alejandro VI y Calixto III, a dos santos, San Francisco de Borja y San Ignacio de Loyola, a los reyes de Castilla, a los reyes de Aragón y a los incas en una misma familia. Ni en Juego de Tronos ven esto. Si esto hubiera pasado en Estados Unidos o en Inglaterra, yo les aseguro que tendríamos 5 películas y 10 series sobre este tema. Y en vez de ver en Netflix The Crown, veríamos The Incas.
y cómo unieron sus casas a las casas reales de España y a la iglesia, porque acá tenemos las tres coronas: la corona de la iglesia, la corona de España y la corona del Inca, en la misma familia. Y es por eso que el hijo de allá, Juan Enríquez de Borja Loyola Inca, era señor de Loyola con grandeza de España y marqués de Oropesa en primera clase, casado con la hija del virrey de Cataluña. Y a su matrimonio fue Felipe V, rey de España, porque lo consideraba de la familia. Ese era el nivel que lograron la casa del Inca en el Imperio Hispano. Vengan a decirme que los españoles vinieron a matar y a vejar y a humillar a los pobrecitos indiecitos y a los incas y a los curacas. Es por eso, y ya para cerrar este tema, que se llega a la conclusión que nunca fuimos colonia. Ni el Perú, ni Charcas, ni Chile, ni Quito, ni el Río de la Plata fue colonia. Éramos reinos como el reino de Aragón, de Granada, de Nápoles, de Nueva España, que eran los reinos en el Imperio Hispano. Que la conquista se dio a través de alianzas, más que por la fuerza. También hubo uso de la fuerza, también hubieron rebeliones, guerras y batallas, pero no fueron tan determinantes como las alianzas que estructuraron el sistema político. Los curacas y descendientes incas tuvieron este poder político, una posición de nobleza equivalente a la española, y comunicaron a la administración española y el pueblo andino. Y los reinos del Perú, que abarcaban desde Panamá hasta la Patagonia, eran el centro político, económico, social y cultural, incluso algunos dicen del mundo. Teníamos más universidades que Estados Unidos. Fundamos una universidad antes que la primera universidad de Estados Unidos. La moneda con la que se comerciaba en toda América era el real de A8. Era la moneda internacional. Si tú tenías en tu bolsillo reales de A8 y hablabas español, podías comerciar desde Alaska hasta la Patagonia y desde Manila hasta Madrid. ¿Dónde se acuñaba el real de A8? En Potosí. Ah, ustedes se imaginan, ¿eh? Creo que ahora hay escasez de dólares, ¿no? Ya. En Potosí se imprimían los dólares de la época. ¿Ustedes se imaginan cómo sería la economía si se imprimieran dólares en Potosí? Ya, eso era en el siglo XVI-XVII. Es más, le cuento un dato, que lo tengo por ahí voy a buscar ahorita la imagen. El símbolo de dólar, la S con las dos barras, viene del real de 8, que eran las dos barras que estaba en el escudo de España, y el listón se convirtió en la S. Es más, el nombre de dólar viene del talart, que era como le llamaban al real de 8 en Europa. Se han encontrado reales de 8 en China, porque los chinos nunca han sido tontos, y cuando comerciaban la seda les pedían que les paguen con la moneda más fuerte, el dólar de la época, la moneda internacional de la época. ¿Y con qué les pagaban? Con reales de 8 acuñados en Potosí. En China, hasta ahí llegaba, y por eso vale un Potosí. Entonces, pues ahora nos cuentan el cuento de los pobrecitos oprimidos y subyugados, y nos ocultan que fuimos la potencia mundial y global de esa época. Y esa fue la primera globalización del documental que ha tenido tanto éxito y que ya se viene la segunda parte, Hispanoamérica.
que ya ojalá se pueda presentar acá y hablaremos de eso algún día. Pero por lo menos yo hasta aquí he llegado, así que doy pie a las preguntas. Esto no es una pregunta, sino que quiero que por favor tú vuelvas a repetir cómo fue que se dio fin al tema de la nobleza inca, claro, al tema de las propiedades, de la riqueza de los incas, por favor. Que esa es una pregunta que cuando termino todo esto y muestro los cuadros y muestro los títulos nobiliarios, la primera pregunta que surge es: ¿y qué pasó? ¿Dónde están estos señores? ¿Y por qué no tienen ese poder el día de hoy? ¿Dónde está la casa del Inca y de los curacas? Y lo que sucedió fue que en 1825 Simón Bolívar, al establecer la república, anula todos sus títulos nobiliarios, porque en una república no hay nobles. Le quita sus títulos nobiliarios, y con los títulos nobiliarios eso sustentaba sus tierras. Sin los títulos les expropió todas las tierras y los dejó en el anonimato hasta el día de hoy. Eso está en el libro de Donato Amado. Aquí se les he dejado la bibliografía. Justamente el libro del Estandarte Real y la Mascapaicha, que cuenta todo esto. Aquí está el libro, que justo tiene la carátula a Marcos Chihuantopa Inca, que Simón Bolívar anula el alferazgo real de los incas y el día de hoy. Eso me dio curiosidad y me puse a buscar a los descendientes incas, que bueno, yo no los hay. Ya se imaginan que hay muchísimas personas, pasando por el Endumbar Temple y siguiendo por Ronald Edwards y continuando por los doctores Fujita y Sandoval, que son unos genetistas que han hecho el análisis genético a los descendientes incas y han encontrado los genes en común de las panacas incaicas. Y eso está en un libro de Ronald Edwards que se llama Los Incas Republicanos. Y cuando los busco, yo los entrevisto en mi canal. Pueden buscar la entrevista en mi canal de YouTube de Capitán Perú. Aquí les he dejado todas mis redes. Y yo les pregunto: oye, ¿qué les pasó con Bolívar? Y ellos me dijeron: nosotros tenemos los papeles con los juicios de 1825 que los descendientes incas enjuician a Bolívar por su despojo de tierras. Y eso quedó en nada. Pero los papeles los hemos guardado hasta ahora. Yo le dije: ¡sácalos! Nos cambia nuestra historia. Nos vamos a ganar un lío. Sí, les hizo una reforma grande. Mucha oposición. Me dijo: todavía no, algún día van a salir. Yo creo que el día que salga nos olvidamos de las estatuas de Bolívar, porque fue el que más daño les hizo a los descendientes de los incas. Y dicho sea de paso, desarticuló la columna vertebral de los Andes, y a partir de ese momento los Andes quedaron desconectados de las repúblicas criollas, y por eso lo vemos en los primeros presidentes, en los caudillos. Las repúblicas la construyeron criollos, y la construyeron a espaldas del pueblo andino, y esa es la brecha que hemos arrastrado hasta el día de hoy. Solo que no encuentran culpable, porque cuando lo encuentren no les va a gustar. Y ahí está el detalle. Pero algún día espero sinceremos las cuentas. Es la leyenda negra, ¿no? Esa es la leyenda negra. Así es. Muy bien, muchas gracias. Doy paso a los comentarios. Antes de las preguntas, sus comentarios. Muchísimas gracias. Realmente hemos sido testigos de una gran exposición de un profesional que combina excelentemente dos disciplinas que tal vez las consideramos antípodas, ¿no es cierto?, pero que sin embargo no son. Es conocimiento humano, es científico, por tanto llega un momento en que se van a unir.
él como ingeniero seguramente ha aprovechado también su mentalidad de investigador, de científico, para poder explorar más libremente, ¿no?, el conocimiento científico también de la historia, ¿no? Entonces, yo más que hacer un comentario, felicitarlo realmente exclusivamente en nombre del PEGI de Cochabamba por su visita, ¿no?, y por ser un joven profesional que apenas está bordeando los 40 años, ¿no?, de origen limeño, soltero. Me está promocionando, me está vendiendo. Yo quisiera de alguna manera referir con algunas preguntas, ¿no?, dirigiéndome por una parte al investigador y por otra parte al científico, ¿no?, porque realmente nos va a dejar muchas luces, ¿no es cierto?, porque lo que nos interesa son las herramientas, ¿no? Y en este caso va mi primera pregunta, que desde luego, de acuerdo a las respuestas que nos dé Rafael, pueden surgir también las preguntas de parte del público o el intercambio, ¿no?, el diálogo. Bien, mi primera pregunta es, ¿por qué razón usted se dedica a difundir la historia? Así es. Creo que, claro, la pregunta básica, ¿no? Cuando la gran mayoría ve mi currículum y ve mi trayectoria que ha ido más ligada a las ciencias. Tal vez el detonante fue mucha frustración y mucha indignación. Ha sido una razón muy visceral, una razón tal vez muy poco racional. Es más, en retrospectiva, si regresara a aquella época, viendo todo lo que he visto, todos los pleitos que me he ganado, ya lo pensaría 2 veces. Pero fue una reacción muy visceral a partir de encontrar una historia que no me habían contado en el colegio. A mí me contaron la historia que nos han contado a todos. Vinieron los españoles a matar, a robar, a saquear, y por eso todos somos pobres el día de hoy, porque el oro se lo llevó España. Y yo me había quedado con esa versión hasta que tengo mi primera visita a Machu Picchu. En mi primera visita a Machu Picchu me doy cuenta que la historia que me habían contado era incompleta, que había una cosmovisión muy profunda que no me habían enseñado. Entonces yo recuerdo que regreso a la Plaza Mayor de Cusco y empiezo a buscar libros de María Gorborowski, de José Antonio del Busto, de Valdemar Espinosa, que están ya fuera de la currícula escolar. Y cuando encuentro los textos que explicaban este periodo de los incas, me encuentro con algo muy distinto a lo que me habían contado. Y me encuentro también con que los incas no habían terminado tal como yo pensaba. Y de hecho me encuentro con una historia que, como les había dicho, era un Juego de Tronos, ¿no? Llena de... interesantísima. No era la historia aburrida y pesada que me habían enseñado en clases, era una historia llena de intrigas, luchas de poder, de intereses personales, políticos, traiciones, amoríos, uniones de casas. O sea, yo me sentía leyendo ahí El Señor de los Anillos, y Harry Potter no era nada al costado de eso. Entonces yo dije, pero vamos, ¿cómo no tenemos literatura de esto? Acá la literatura se cuenta sola. Y comencé también a escribir ahí mis primeras novelas de ficción histórica, ¿no? De hecho, mi primera novela trató sobre el matrimonio de Pizarro con Inés Guaylas, ¿no?, con la hermana de Atahualpa y de su descendencia. Entonces, bueno, estoy hablando de esa época hace muchos años atrás. Ahora ya tenemos por lo menos 2 o 3 buenas novelas. Una de Alonso Pueto, ¿no? También una autora española, Carmen Sánchez Risco, si no recuerdo bien el nombre, que ha escrito sobre la vida de Francisca Pizarro Yupanqui, la hija de 2 imperios. Pero yo veía que aún así no llegaba a la gente.
Y ahí es donde viene el boom de las redes sociales, ¿no? Entonces comienzo en redes sociales a poner esta información, usando el escudo, usando símbolos muy llamativos, y eso es lo que comenzó a jalar a la gente. Y conforme jalaba a la gente, incluso me comenzaron a buscar historiadores. ¿Por qué? Justamente porque soy ingeniero. Y ellos me decían algo que yo no imaginé que existía, pero me decían: toma esta bibliografía, mira, lee esto, cuenta esta historia. Y le decía: oye, pero cuéntala tú eres el historiador. No, yo no puedo. Me decían: porque yo vivo de la historia, y si cuento lo que tú dices, dejo de vivir, me cancelan, me quitan mis cursos y me meten en una burbuja académica donde lo pierdo todo. E incluso me dijeron una frase que se me ha quedado acá, porque me la dijeron textualmente, me dijeron: tú que eres ingeniero, aprovecha que puedes decir todo esto. Y dije: ah, caramba, pero es que es verdad, claro, mis clases yo las doy en la Facultad de Ingeniería, entonces ahí no me cancelan por estos motivos. Ahí, y sí es verdad que sí he encontrado un grupo muy pequeño en la academia, pero que tiene un monopolio ahí, un monopolio intelectual, histórico, que es cierto que te cancela. O sea, como les contaba antes, me han quitado locales donde ya tenían la charla preparada, y ya vienen iniciativas políticas, reclamos, y nos cancelan el local. Tenemos que buscar otro local, ese tipo de cosas. Y claro, yo digo: no, si yo fuera historiador estaría muerto, me botan de todo. Y por eso yo creo que hasta ahora los historiadores se han cuidado mucho. Y ha sido necesario que alguien venga desde fuera de la historia, de otra disciplina, para mostrarles lo que ellos están. Pero, oigan, el libro de Donato Amado. Donato Amado me invitó a su casa como su familia, porque me dio almuerzo y me habló toda una tarde sobre los incas del virreinato y sobre los descendientes incas. Aprendí con él lo que no había aprendido en 10 años de colegio, en una sola tarde. Y me dijo: tú cuenta esto, tú tienes que esto, busca Pauyu Inca, busca Sairitupa, busca esto. Y lamentablemente me da mucha pena de que la academia esté prácticamente secuestrada y los mismos historiadores no puedan tener estas discusiones libremente, porque eso atenta contra la ciencia. La ciencia es precisamente la discusión. Otra pregunta más, por favor. Y después ahí quería hablar. ¿Puedes decir un poquito sobre el origen de la leyenda negra española y el origen del movimiento hispanista? Ya, muy bien. Si tenemos que rastrear la leyenda negra española, tendríamos que remontarnos a las guerras, especialmente la guerra con Flandes, las guerras de 80 años y la guerra de los 30 años. Y voy a dar casos muy puntuales, porque muchos dicen: no, que el tema de la leyenda negra es un invento de los hispanistas. Los dibujos de la Inquisición, yo hago una búsqueda en Google y pongo Santa Inquisición, y me van a salir una serie de grabados, los cuales pululan por internet y salen pues que se están quemando a las personas y que las están colocando en una rueda y toda una serie de torturas indescriptibles. Esos dibujos, esos grabados los hizo Teodoro de Brahe, un holandés que nunca había pisado América, pero tuvo el encargo de Guillermo de Orange. Guillermo de Orange, primer rey de Holanda y héroe de la independencia holandesa. Él fue el que independizó Holanda de España en las guerras de Flandes. Y él le encarga a Teodoro de Brahe hacer los dibujos donde peor se deje a España y a la Iglesia Católica, como parte de propaganda de guerra, porque estaban en guerra contra España y contra la Iglesia, porque estaban dentro del contexto del cisma de Occidente y de las guerras entre protestantes y católicos.
y aprovecharon la imprenta para que esos dibujos se esparzan por toda Europa. Y nos han llegado hasta el día de hoy. Hoy ya sabemos que los dibujos tienen intención política, fueron hechos en el contexto de una guerra para dejar mal al enemigo y por un sujeto que nunca había pisado América ni le interesaba saber la verdad que sucedía en América. Y yo los veo que los siguen utilizando en posts, están en Google, en las primeras búsquedas, están en libros de historia, ¿no? Y bueno, ya desde ahí podría seguir citando crónicas, también cronistas ingleses, ediciones que le hicieron al famoso Bartolomé de las Casas, donde el mismo Voltaire, que vamos, Voltaire no era ningún ferviente católico, sino todo lo contrario, ¿no? Era el más virulento enemigo de la iglesia, pero reconoce que los números de Bartolomé de las Casas están sobredimensionados y que han sido exagerados, y son números que se siguen utilizando hasta el día de hoy. Entonces comenzamos a ver que hay más intenciones políticas e ideológicas que evidencia histórica, y eso es lo que nos trae la leyenda negra hasta el día de hoy. Podría seguir citando, y acá ya tendría que irme a la filosofía, porque al final todo es filosofía, porque la filosofía te da el método. Es más, la ciencia, el método científico no es científico, es filosófico. La filosofía es la que te da el método científico que aplica la física y la química. Igual sucede con el método histórico. ¿Y cuál es la metodología histórica que se utiliza hasta el día de hoy en las academias y en las universidades y en las facultades de historia? El que ha criticado Don Franklin, precisamente, materialismo dialéctico. O vamos, niéguenme que el día de hoy el estudio de la historia en las facultades, díganme que no se utiliza materialismo dialéctico, materialismo histórico. Marx. Entonces, obviamente, si tomas la dialéctica de lucha de clases, vas a encontrar una tesis y una antítesis de opresor y oprimido, conquistador conquistado, dominador dominado. Y eso es lo que utiliza Dussel para su filosofía de la liberación. Cómo el oprimido, y que dicho sea paso, influye en la famosa teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez. Cómo el oprimido se libra de las estructuras de la opresión. ¿A través de qué? De la revolución. Oye, eso es filosofía que se enseña el día de hoy en la universidad. Entonces, ¿cómo vamos a pedir pues que no haya leyenda negra si la misma metodología te lleva a una lucha de clases? Te lleva pues al conflicto, te lleva a la confrontación. Entonces, es por eso que yo siempre digo que más que batalla cultural, que tanto se habla, la batalla cultural, y yo se los he dicho a todos los que dicen este tema de la batalla cultural, ¿eh? Se lo he dicho a Agustín Laje, a Nicolás Márquez, a Miklos Lucas. Miklos sí me lo ha aceptado, el único que me lo ha aceptado. Pero a todos los demás yo les he dicho, no es batalla cultural, es batalla filosófica. El problema que tenemos es en la filosofía que se está aplicando en las ciencias. Pero como lamentablemente la filosofía se ve como algo tan exógeno y tan etéreo y tan abstracto, nadie le da bola. Se ve algo como ajeno a nuestra vida. La filosofía gobierna nuestra vida. Si tú te pones a analizar nuestro pensamiento, vas a ver que está alineado a lo que dijo o Heidegger, o Nietzsche, o Marx, o Freud. Nuestras ideas vienen de ahí y no nos damos cuenta. O Sartre, o Simone de Beauvoir, o Derrida, o Foucault. Oye, son gente que no ha leído ni a Derrida, ni a Foucault, ni a Simone de Beauvoir.
pero repiten lo que dicen con puntos y comas, porque así de fuerte es la filosofía. Y pasa tan bajo el radar que el día de hoy ya ni le enseñan en los colegios. ¿Y por qué será también? De repente no quieren que nos cuestionemos eso. No, pero interesan las respuestas en el sentido de que la leyenda negra no fue originada por los mismos incas, eran aliados, ha sido originado por los enemigos de España en Europa. A ver, eran enemigos de España en Europa. Voy a tocar sobre el tema de los incas y de los naturales andinos. Eso es otra diapositiva. Mientras voy hablando voy a ir buscando mis diapositivas también que tengo por acá. ¿Qué pensaban? ¿No? Porque yo también me he cuestionado eso, ¿no? ¿Qué pensaban en esa época? No solamente, ya sabemos que los descendientes incas, el pueblo de la época. Y lo que nosotros encontramos es, y de repente incluso hasta el día de hoy, que el hombre andino era netamente realista. Pero por supuesto es perfectamente lógico, porque, y vamos a ver si lo tengo en esta diapositiva, porque han tenido incas y curacas desde hace miles de años, porque ya acá no solamente nos remontamos a los incas, sino nos remontamos pues a Tiahuanaco y a Caral y a Huari y a los imperios de antaño. Veamos. Acá está. Junín y Ayacucho. Ambas facciones en 1824 este es sobre la rebelión de Olañeta. No, a ver, era otro mapa que estoy casi seguro que lo tengo en este de acá, o si no, en este, porque nos muestra cómo era que se pensaba en cuál era el pensamiento del natural de la época, y era realista, no era republicano, ya que tanto república como la patria eran conceptos muy abstractos para la época. Entonces, ellos estaban acostumbrados a esta idea de que el poder lo tiene o un rey o un inca. Y es por eso que durante las guerras de independencia ellos lucharon a favor del rey. Ellos eran los realistas de la época. Y si nosotros vemos los números de la batalla de Ayacucho, la batalla de Ayacucho fue la última batalla con la que se consolida la independencia del Perú. Y bueno, sí, pues la independencia del Perú, y al año siguiente ya la independencia de Bolivia. Y si nosotros nos remontamos a los números, que acá ya los encontré por fin, esta es la disposición de los ejércitos en Ayacucho. Y tenemos el ejército patriota y el ejército realista. El ejército patriota, 4.000 gran colombianos, 1.500 norperuanos y 300 rioplatenses. El ejército realista, 6.000 surperuanos, o sea, cusqueños, ayacuchanos, arequipeños y puneños, y 3.000 altoperuanos. ¿De dónde? Por aquí. De la audiencia de Charcas. ¿Dónde estaba el hombre andino de estas tierras luchando en la batalla de Ayacucho? Peleando a favor del rey de España. Entonces cuando me dices, oye, pero la leyenda negra no viene de los andinos, viene de los enemigos de España en Europa,
yo te diría que en 1824 los andinos eran los que peleaban a favor del rey, hasta la batalla de Ayacucho. No solamente no eran los de la leyenda negra, eran los que defendían, eran el ejército realista, era el ejército, porque España no envió ejércitos al Perú, por lo menos al Perú, a la Gran Colombia sí, al Perú y a Charcas no envió ningún ejército español, eran los naturales de acá que peleaban a favor del rey. Entonces no solamente no hicieron la leyenda negra, eran realistas. Y no es porque amaban al rey, es porque así habían vivido. Claro, era el ADN político. Y eso explica algo también, que hasta ahora no se entiende y que nos confunde mucho. ¿Qué pasa cuando a un realista le quitas al rey? Se vuelve a... No sucumbe, busca la sombra del realismo. Se vuelve caudillista. Y comienza a buscar esa figura del rey, de la mano dura, del cetro de hierro que pone orden, lo busca en cualquier militar o en cualquier político. Y por eso nos atrae tanto el caudillo, ¿no? El que salga alguien y patee la mesa y diga, yo me voy a encargar acá y yo voy a poner orden a la mala y a la fuerza. ¡Ah! Nos encanta. Variamos por eso. ¿O no? Ya tiene sentido. Ese es el sentido, que en el fondo están buscando un rey. Eso no lo digo yo. Eso lo dice un autor que todavía es de izquierda, que se llama Flores Galindo. Flores Galindo escribió un libro que se llama En busca del Inca, buscando al Inca, que dice, la sombra del Inca nos ha llegado hasta el día de hoy. Y inconscientemente, a la hora de votar, quieren votar por el Inca. Y eso lo vemos en nuestros políticos. A mí me hizo muchísima gracia cuando Pedro Castillo asumió la presidencia del Perú. Supuestamente Pedro Castillo viene del Perú Libre, que es el partido que se define a sí mismo como un partido marxista-leninista. ¿Saben lo que hizo Pedro Castillo en la toma de mando? Se fue a Ayacucho y tomó el mando con un barayoc. ¿Qué más realista que hacer una toma de mando con un cetro del Inca? Que dicho sea paso, ahí estaba Evo también. Otro que se cree Inca. Y que según él es la reencarnación de Tupac Katari y Tupac Amaru. Y Choquehuanca, que también. Pero es que está a flor de piel. Es así. Lo llaman, queremos. ¿Qué es un Inca? Es un rey. Lo que pasa es que cuando viene Bolívar y nos quita toda la nobleza, comenzamos a ver, ¿dónde lleno este vacío? Y volteamos pues hacia los castillos, hacia los Evos y hacia todas estas sombras que son el anhelo de un poder real que nos dé seguridad, que nos dé prosperidad y que nos dé unión. O sea, el trasfondo no es malo. Lo malo es cómo en lo que se ha convertido. Pero si entendemos ese ADN político, de repente podemos comenzar a solucionar el problema también. Sí, adelante. Pilar, a ver, si bien creo que vale la pena, bien se llama el libro La nobleza inca, ¿no es verdad? Una cosa es la nobleza que desde un principio firmó pacto, de hecho tenía un colegio exclusivo en San Francisco de Borja, fueron los primeros alfabetizados en castellano, etcétera, 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 pero es la nobleza. Sí. No necesariamente es el pueblo. Es el pueblo. Ajá. El tema impositivo
cae sobre este pueblo que ya no tiene los recursos que en su momento tuvieron las panacas, porque esto se ha debilitado y la nobleza inca está en negociación constante con la nobleza española, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto que la nobleza inca tiene estos beneficios, no ocurre lo mismo con el sector Así es. de abajo, ¿no es verdad? Creo que esta es una cosa que hay que, no la podemos dejar pasar. Así es. La segunda cosa es, una conquista es una conquista, y en una conquista arrasas. Políticamente lo hicieron muy bien, en términos religiosos también, es fascinante cómo la religión se mete ahí, pero también hay que pensar que es un momento histórico que también está trayendo, en términos filosóficos, el maniqueísmo, o sea, la idea de esto es puramente bueno y esto es puramente malo, ¿no es verdad? Y eso lo tenemos hasta el día de hoy. Incluso aquí, en este instante, estamos diciendo lo que nos enseñaron está mal y esto es lo que está bien, ¿no es verdad? Y quizás esta es una de las dificultades que tenemos. Nos han traído el pensamiento positivista occidental y somos capaces de mirar solo desde ahí, cuando de repente hay otras cosas que se han negociado por debajo. Es fascinante ir al museo del arzobispado, ver todas las imágenes del Corpus Christi, y es lo primero que te preguntas: ¿qué hace la nobleza inca entrando junto a la nobleza española? Y a la nobleza de la iglesia también. Así es, ¿no? Pero el pueblo está por debajo, y es el pueblo que luego, en 1781 se subleva, ¿no es verdad? Sí. Es ese pueblo que apoya a Tupac Amaru o a Tupac Katari acá. Entonces quizás vale la pena también pensar en el otro sector, no solamente en la nobleza. Por supuesto que sí, de hecho siempre en algún momento se llega al punto de, oye, ¿y el pueblo? ¿No? ¿Qué pasó con el pueblo? Voy a partir de una frase que me ha parecido muy interesante que has mencionado. El pueblo no tuvo estos privilegios. ¿Por qué lo digo? Porque la pregunta aquí es, ¿antes de la llegada de los españoles los tuvo? Tampoco. Por eso apoyaron al ejército español, de hecho. Con los incas no había libertad de movimiento, ¿no? El que nacía en Suayu se moría en Suayu. No había escalamiento social. Nacías en una clase social, te morías en esa clase social. Y por eso es que se pudo adaptar al régimen virreinal. Ahora, sí me cuestionó bastante qué pasó con el pueblo en el régimen virreinal. Bajo el punto que estoy diciendo, en donde se mantienen las estructuras de curacazgos, entonces, ¿qué tanto cambio experimentó? Bueno, experimentaron cambios positivos y negativos. El problema es que se nos ha enfocado en el cambio negativo. Ejemplo, y tal vez es el más claro, la mita. Muchas etnias que no estaban acostumbradas a la mita fueron llevadas a la mita. Y esto sí generó pues una molestia, una insatisfacción, o sea, era una cuestión terrible el tema de la mita, ¿no? Entonces, claro, por ese lado tú ves los reclamos de la época, en donde decían, no, que tenemos que acabar con la mita. Incluso eso lo dice Dionisio, el mismo Tupac Amaru, ¿no? En la sublevación, uno de los motivos era acabar con la mita. Curiosamente, estos reclamos no vienen de todas las etnias. Vienen de las etnias que no aportaban mitayos en la época inca. Porque ya había mita en la época inca. Porque los que aportaron en la época inca, para ellos era un martes, pues, ¿no? Era ya su tradición. Creo que los aspectos negativos que hubieron, y que incluso el mismo Felipe II lo reconoce. Felipe II le escribe una carta a Manco Inca diciendo, se me ha avisado de los abusos que mis súbditos han cometido contra usted. O sea, Felipe II reconoce que hubieron abusos. Y en el tema de las encomiendas y todo lo demás. O sea, vamos, ¿por qué vas a poner una figura que era el protector de indios
si no necesitaban protección, ¿no? O sea, ya ahí mismo te das cuenta de que sí había abusos. Pero lo que me llama la atención es que nunca se ha abordado el tema positivo que trajo la conquista en el pueblo. ¿Y saben cuál ha sido uno de los temas, uno de los aspectos que mayor, ¿cómo puedo decirlo?, progreso o mayor bienestar trajo la conquista? El buey. El buey. Eso es algo que no he visto que se ha explorado hasta ahora, pero ya que algunos historiadores me lo han mencionado, me han dicho, busca el cambio del buey. ¿Por qué? Porque en la época antes de la llegada de los españoles, no habían animales de tiro. No habían animales que ejercían el tiro en el agro. Y por lo tanto se hacía a mano. Eso lo vemos pues en todos los dibujos de Wamapoma, en donde salía el hombre y la mujer cultivando la tierra. E incluso existía todo un culto y religiosidad alrededor del cultivo de la tierra, porque todo se hacía a mano, porque no había un buey de carga. Oye, creo que, a ver, todos los que han estado en el campo, cultiven a mano y luego que les traigan un buey y que les hagan el arado con bueyes. Es una revolución agrícola. Lo que te demorabas en hacer una semana lo haces en un día. Y eso nos marcó. Y nos marcó al punto que se convirtió en un símbolo. ¿Han visto ustedes el torito de Pucará? Seguramente. ¿Qué es el torito de Pucará? Es el símbolo de prosperidad, de buena suerte que se pone sobre el techo. Porque el toro era el que, oye, me ha multiplicado el árbol, me ha facilitado el trabajo. Entonces, en ese sentido, el hombre de campo se vio aliviado. Porque es pues como que te trajeran un tractor. ¿Cómo te sientes? Gracias, estoy feliz, ¿no? Y recordemos que la mayor parte de nuestros pueblos eran agrícolas. Y entonces ellos no solamente vieron un incremento tecnológico, entre comillas, si hablamos pues del yugo y del carro y del buey arando, sino vieron un incremento en la incorporación a un mundo global. Esto lo encontré en un libro que sacó el Banco Central de Reserva, que decía, tú te ibas a los bazares y a los mercados del interior, tú te ibas a Potosí, tú te ibas a Huancayo, tú te ibas a Cusco, y encontrabas seda de China, encontrabas telas de Manila, el famoso galeón de Manila, ¿no? Encontrabas productos pues de Asia, de Oceanía, de Europa. Dígame si eso no genera una fascinación también en el pueblo. Y ahí tú ves el cambio en los vestidos, que también nos los han enseñado mal, porque les voy contando, antes de la llegada de los españoles no se usaba pollera. Nos han engañado diciendo de que la pollera es inca, es tiahuanaco, es guari. No, la pollera es española. Y es que encontraron pues toda una moda y un mundo que lo incorporamos y lo hicimos nuestro al punto que ya desconocemos que vino de España. Entonces eso también genera un aspecto de aceptación del pueblo. No solamente ver lo negativo que hubo, sino ver que, y si estamos hablando de que estas tierras eran un centro político, económico, comercial, y que por acá pasaba el galeón de Manila y que traía pues las riquezas de Asia, estamos hablando que nuestros mercados eran los centros comerciales, los malls de la época, ¿no? Que ahora tenemos que viajar a Nueva York para comprar en un mall. Bueno, ahora antes lo teníamos acá a la vuelta de la esquina. Y eso, claro, era acompañado de la riqueza, porque
la brecha económica sucede en el siglo XIX. Para ver cuál ha sido el cambio en el pueblo, también me he metido a ver cuál fue su situación económica. Y la pobreza del interior del país, esa brecha económica es en el siglo XIX. Si nosotros vemos los indicadores de PBI que existían en el siglo XVI y XVII, el sur del Perú y el Alto Perú era lo más rico de la zona. Entonces, claro, existía una prosperidad con sus vaivenes, ¿no? También, cuando comienza a escasear la plata de Potosí, eso se viene abajo. Con los Borbones, eso se vino abajo. Más o menos para 1700 comenzó a venir una crisis. Y por eso por 1700 vino la rebelión de Túpac Amaru. Los Borbones también fueron. Los Borbones nos partieron. Ahí está el otro detalle, las reformas borbónicas. Muchas veces, esto es algo, una gran crítica que yo hago. Cuando se analiza el virreinato, se analiza como si fuera un todo. No es el mismo virreinato de los Habsburgo que el virreinato de los Borbones. No es el mismo. Dos mentalidades diferentes. Pero por supuesto, vamos, Felipe V, el primer rey Borbón. ¿Quién era Felipe V? Era el nieto de Luis XIV. O sea, el famoso Luis XIV de Francia, el absolutismo, el Estado soy yo, el rey Sol. Ya, su nieto fue Felipe V de Borbón. Entonces, ¿qué es lo que hace Felipe V? Y luego más que él, Carlos III. Introduce la ilustración y el laicismo en España. Y por lo tanto también en nuestros virreinatos. Eso lo vi en el monasterio del Escorial. Cuando tú vas al Escorial, donde están todos los reyes de España enterrados, tú encuentras la zona de los Habsburgo y la zona de los Borbones. Y es pues como si fueran dos mundos distintos. Alemanes y franceses. Alemanes y franceses. Por supuesto, la diferencia entre alemanes y franceses. Y solo para terminar, claro, los Habsburgo eran descentralistas, eran integradores, tenían una monarquía compuesta, y los Borbones eran centralistas, y para centralizar, plim, plim, pam, los partieron. Crearon el Virreinato del Río de la Plata. ¿Cuándo se creó el Virreinato del Río de la Plata? 1776. ¿Qué hicieron con el Virreinato del Río de la Plata? Creo que ya todos acá lo saben. Les pasaron Charcas. Entonces Charcas dejó de estar integrado al Perú para integrarse al Río de la Plata, donde había más afinidad. Es más, todo el comercio de Potosí lo hacían los curacas de Cusco. Uno de ellos, el curaca de Surimani Tungasupa, llamado José Gabriel Túpac Amaru, que le colocaron la frontera. El Túpac Amaru tenía unas 300 reatas de mulas, o sea, unas 1500 mulas, para hacer todo el comercio Potosí-Cusco. Le pusieron una frontera y pasaron Charcas y que la plata de Potosí salga por Buenos Aires. Ok, ya, eso lo hicieron en 1776, ya le estaba fastidiando con eso, se vino a Lima a reclamar todo. Le expulsaron a los jesuitas, que habían sido sus formadores, y que ya hemos visto que, vamos, las procesiones, y ya lo he mencionado también, el papel de la iglesia. Viene Carlos III y dice, no, laicismo. Acá quiero ya que se me vayan los jesuitas y expulsan a los jesuitas de todos sus reinos. Eso cala acá. A ver, acá, hasta el siglo XXI ha calado el laicismo. Acá siguen habiendo las procesiones, las fiestas patronales. ¿No? ¿Eso se le puede quitar acá? Es una creencia. Jamás lo van a... Mira, hasta... Y eso me lo han dicho ateos. Yo soy ateo, pero yo me voy a la Virgen de la Candelaria. Es genético. Es genético.
Porque es bonito. Es bonito y lo disfrutamos y nos gusta. Se come rico. Y se come rico. Ya, eso no nos lo van a quitar. Entonces, ya cuando comenzaron a quitar y a meternos ideas francesas, como dirías Chespirito, nos tocaron el 8. Y ahí es donde viene todo el tema de las rebeliones. No analicemos el virreinato como un todo. Una cosa fue los Habsburgo, otra cosa fueron el virreinato de los Borbones. Y ahí comenzamos a entender también, bueno, los procesos que vendrían después, que ya me extendería mucho si los menciono, ¿no? Bueno.